Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema que nos reúne hoy, que es población y muestra. La primera parte, vamos a ver la parte teórica, la exposición, y después vamos a hacer ejercicio en la segunda parte. La clase la voy a subir a un canal de YouTube, que posiblemente va a quedar en la plataforma, y el material también. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Entonces, tenemos aquí compartir. Vamos a comenzar con población y muestra, la clase que nos corresponde hoy, y métodos cuantitativos. Bueno, entonces, comenzamos. Cualquier duda me avisan, pueden hablar, ningún problema. Bueno, la clase de hoy, población y muestra. Vamos a ver los distintos tipos de muestras que podemos seleccionar y después vamos a hacer unos ejercicios sobre la manera de hacer los cálculos. Tenemos el primero y más común muestreo es el muestreo aleatorio y el muestreo de juicio. El muestreo aleatorio, básicamente, existen dos métodos para seleccionar una muestra. Esta muestra, la primera, que es la que cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionada, no hay ningún tipo de restricción. Aquí esto es lo que se llama muestreo aleatorio. Cualquiera puede ser seleccionado. ¿Sí? Y si los elementos que tienen diferentes posibilidades de ser elegidos, aquí ya tenemos cuando yo selecciono de una manera subjetiva o cuando yo requiero algún tipo de disposición especial para seleccionar la muestra o cómo selecciono a las personas o los elementos que voy a conformar la muestra, pues ese es un método no aleatorio porque yo voy a elegir. Pero el más común y el que más se usa es el método aleatorio. ¿Por qué? Porque es más, por decirlo así, más verdadero, más real, porque ahí la posibilidad puede ser cualquiera, entonces es más real. No estoy seleccionando ni de una manera ni de otra, sino que cualquiera puede salir, o cualquiera tiene la posibilidad de ser seleccionado. Es como cuando uno está en una encuesta en la calle, tú puedes parar a cualquier tipo de persona, o al azar, ¿sí? Puedes hacer una selección, como dice aquí, como ustedes ven aquí, donde yo tengo 12 personas, y cada persona la voy a enumerar, la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces hago una selección de cada grupo, una sola. Por ejemplo, en este grupo se seleccionó el número 2 al azar, porque salió el número 2. En este otro grupo seleccionó el número 5, porque salió el número 5. ¿Sí? Y acá el número 6. Y de este grupo, el último, no salió nadie, porque fue al azar. ¿Sí? Ok. Entonces, quedando claro eso, puedo decir que el método más sencillo o más popular o que más se usa es cuando cada sujeto recibe una asignación, es decir, un número. Yo designo aquí, por ejemplo, cada una de estas bolitas representa una persona o una cosa. Entonces yo digo, bueno, esta es la número 1, esta es la número 2, esta es la número 3, etc. Entonces, cualquiera puede salir por esta selección. Cualquiera puede salir de aquí y yo decir, bueno, salió el número 4. Es como una tómbola, totalmente aleatorio. ¿Sí? Y entonces yo saco la cantidad de personas o de elementos que voy a seleccionar por la fórmula que voy a ver, porque recuerden que hay poblaciones que conozco la cantidad de gente que hay o la cantidad de elementos que hay, perdón, o desconozco, o sí conozco la cantidad. Yo digo, bueno, 2.000 personas, 5.000 personas, 20.000 personas, 5.000 familias. Entonces, el método aleatorio es el más sencillo porque yo a través de una fórmula
que las voy a mostrar más adelante, puedo seleccionar la cantidad de personas que necesito para que esa muestra sea realmente valedera. El muestreo aleatorio simple lo vamos a aprender a calcular. Es muy sencillo y es el más popular, porque te permite tener algo muy global. Todos tienen la misma posibilidad de salir. No hay una selección especial. Entonces, comúnmente, por ejemplo, si vamos a ver en una autopista y están los carabineros más adelante, los carabineros van a seleccionar al azar a quién van a parar. Si nadie ha cometido una infracción, van a decir, este sí, este no. Eso es al azar. Ahí es que uno tiene la suerte que salga o no salga elegido, pero es al azar. Entonces también es un muestreo aleatorio. Y ahí van a ver los papeles, cómo está, todas las características o los parámetros que necesitamos, o los estadísticos que necesito para caracterizar esa muestra. Entonces, sigo por acá. ¿Cuál es la ventaja del muestreo aleatorio? La ventaja es que todos los datos tienen la misma posibilidad de ser seleccionados y en consecuencia podemos obtener información importante de la población de la cual fue extraída la muestra. ¿Por qué? Porque no estoy anteponiendo ningún juicio. Todo va a salir como es. La muestra es seleccionada sin importar cómo salga. Y es verdadera. ¿Cuál es la desventaja? Que si la población es muy heterogénea o se encuentra agrupada en segmentos de diferentes tamaños, entonces la muestra puede o no ser representativa de la población. Por ejemplo, si hay mucha variedad y son grupos pequeños, vamos a suponer en un estadio lleno de personas. A ver, ¿qué posibilidad hay en un estadio que hayan personas que pertenezcan o hayan nacido en el continente africano, por ejemplo? Yo creo que en un estadio donde hay muchas personas es muy baja la probabilidad de que salga alguien que haya nacido en el continente africano, ¿sí? O que haya nacido en Asia. Es más posible que salga alguien que haya nacido en Asia que en el continente africano. Entonces, muy heterogénea. Hay gente de todas partes. Entonces, la muestra no sería aleatoria, porque si yo quiero tener gente en mi muestra de todos lados del mundo, pues va a ser bien difícil que consiga alguien de África, por ejemplo. Entonces, hay ventajas y desventajas, sobre todo si son muy heterogéneos, que hay muchas cosas que son diferentes en una población, elementos diferentes, pues a la agrupación se va a hacer por segmento, entonces no voy a tener todos los elementos que pueden estar jugando en la muestra. Quizás salgan personas más nacidas en América o en europea, que es más probable que tenga ese tipo de origen, ¿sí? Entonces, si mi muestra quiero de todos lados del mundo, pues no me va a servir. Ok, tenemos el otro muestreo, que es a juicio y no probabilístico. Este muestreo se llama la muestra de juicio cuando sus elementos son seleccionados mediante el juicio personal. Por ejemplo, en las investigaciones, sobre todo de carácter médico, de carácter biológico, el investigador es el que selecciona la muestra y le da ciertas características, ¿sí? Entonces, el investigador selecciona los elementos de la muestra, usualmente es un experto que le da carácter para poder seleccionar. El investigador en su experiencia designa cuáles son los elementos que van a ser parte de la muestra. Es muy subjetiva, pero si tú eres el experto, tú sabes qué es lo que necesitas, esa es la condición. No es que este muestreo sea poco usado, sí es usado. Lo que pasa es que tiene que ver con la experticia que necesitas. Si tú eres un experto en, no sé, en farmacología y necesitas saber cuáles son los efectos de un medicamento recién probado en una población de 5.000 o 10.000 personas, tú tienes que seleccionar, bueno, este medicamento está destinado para la gente que tiene hipertensión, por ejemplo. Bueno, las personas que sufren hipertensión por lo general no son gente joven, tienen que ser gente de cierto tipo de características de edad. Estaba mirando el chat, disculpen.
Sin embargo, debe evitarse este tipo de muestreo, ya que no puede hacerse ninguna afirmación probabilística o inferencia válida si la muestra se eligió usando este tipo de muestreo. Por lo general, se usa para cierto tipo de juicios o investigaciones específicas. Algún tipo de enfermedad, algún tipo de padecimiento, que sabemos que en la población de tal característica hay algún tipo de enfermedad que es recurrente y estudiamos ese tipo de población y necesitamos una muestra, ¿sí? Entonces, para este tipo de muestreo es importante eso. Por favor, no estén hablando por aquí porque me están interrumpiendo. ¿Mm? Que esto parece que no no hablen por aquí, hablen en sus celulares, donde quieran, pero a cada rato me prende la luz, entonces me interrumpe, por favor. Ok, sigo. ¿Qué pasa ahora? Creo que... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Es que me quedó apagada la pantalla. Déjame ver si me vuelve a ayudar aquí. Si no, me va a tocar usar la otra diapositiva. Lo que pasa es que cuando hay mucha gente conectada, la conexión se pone demasiado lenta. Vamos a ver si esto lo podemos ir solucionando. Vamos a ir para acá. Ya va. Voy a usar la otra pantalla que tengo preparada aquí. Esta. Espero que no me traicione. Ok. Sigo por acá. Entonces, si la ven, ¿no? Las ventajas, desventajas, vamos a subir esto para acá. Y voy a poner aquí el material juicio. Listo. Ok. Tenemos otro muestreo que son muestras únicas y muestras múltiples. Muestras únicas es el muestreo de los estadios múltiples que se subdividen en la población. ¿Sí? Yo puedo agarrar una población y la subdivido. Esta subdivisión pues me permite tener varios niveles ordenados según lo que yo necesite como investigador, ¿sí? Que se extraen sucesivamente por medio de un procedimiento de embudo. ¿Sí? ¿Quién entra, quién sale? ¿Quién se va a seleccionar y quién no? El muestreo se desarrolla en varias fases o extracciones sucesivas en cada nivel. Este muestreo, aquí la población tengo que subdividirla. ¿Por qué? Porque no puedo usar toda la población porque lo que les explicaba es heterogénea. Tiene diferentes características. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio en todas las comunas de Santiago, debo entender que hay diferentes estratos sociales, tanto en las comunas de Poniente como hacia el este. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo la realidad social en un lado y la realidad social en otro lado. O sea, hay que subdividirlas en varios niveles ordenadamente. No es cosa de racismo ni clasismo, sino que es cosa de necesidad. Porque si yo elijo a todo el mundo, no son las mismas necesidades. No son las mismas necesidades ni la misma cantidad de dinámica que tiene una comuna hacia el poniente como una comuna hacia el este. ¿Sí? Entonces, tienen que entender que es la necesidad de la muestra del investigador. Por lo general, la subdivisión se hace en relación de las necesidades que se quiera saber de la población. Por ejemplo, si yo quiero saber si en el lado poniente hay más consumo de zapatillas Nike, quizás yo pueda entender que al poniente no compran tantas zapatillas Nike, pero en la parte este de la ciudad sí lo hacen. Entonces es una realidad social distinta. O si consumen algún tipo de producto, detergente, champú, arroz, la realidad social de un lado es diferente a la realidad social del otro. Entonces necesito hacer un muestreo y dividir sus poblaciones. Sigo. Entonces, por ejemplo, aquí no se va a mover nada porque estoy en PDF, así que, porque la otra se quedó pegada. Entonces,
Disculpen que no va a pasar nada, pero sí lo voy a tratar de explicar. Por ejemplo, si queremos construir una muestra de los profesores de primaria en Chile, esto puede subdividirse en unidades primarias, representadas por circunscripciones, didácticas y unidades secundarias que serían los propios profesores. Yo no puedo estudiar a todos los profesores de primaria en Chile porque son muchos, hay muchas escuelas, muchos tipos de escuelas. Hay escuelas en las partes más, digamos, del campo, de las zonas más rurales, que hay 10 alumnos, 5 alumnos, y hay profesores de primaria. Como hay colegios o escuelas que tienen 5.000 alumnos, 2.000 alumnos, depende. Entonces las realidades son diferentes. En primer lugar, extraemos una muestra de las unidades primarias, para la cual debemos tener una lista completa de las unidades, es decir, ¿qué quiero? ¿De dónde? Voy a elegir escuelas del norte de Chile, voy a elegir escuelas del sur de Chile, voy a elegir escuelas del casco urbano de la ciudad o de las afuera de la ciudad, o de los lugares más rurales, más alejados. Todas esas son características que yo necesito definir para hacer una extracción de las unidades primarias. Y en segundo lugar, extraemos aleatoriamente una muestra de las unidades secundarias, es decir, cuando yo ya selecciono, voy a hacer, por ejemplo, una muestra de los profesores de primaria en el norte de Chile, pero hacia el sector de la cordillera, donde hay lugares más rurales, donde no hay mucha comunicación, donde no hay mucha población. Entonces, de ahí saco una muestra aleatoria, ¿sí? Una muestra al azar de los profesores. Y ahí busco los estadísticos que necesito de saber el profesor. Mire, cuántos alumnos tiene, cuál es el nivel de repitencia, están bien desarrollados, cumplen con todos los contenidos que le exigen cada nivel. Esas son preguntas que podríamos hacerle a un profesor de primaria, que necesitamos saber. Pero esta extracción es un primer grupo en el cual me va a definir, un primer grupo que me va a definir dónde va a estar la selección. ¿Sí? Es una manera de hacerlo. Sigo por acá. Muestras independientes y muestras relacionadas. Los contrastes permiten comprobar si hay diferencias entre las distribuciones de dos poblaciones a partir de dos muestras dependientes o relacionadas. Es decir, yo puedo tener dos poblaciones y cuando saco mi muestra, estas muestras pueden ser dependientes una de la otra. También existe eso. Es difícil. No siempre ocurre eso. No siempre se consigue, o no siempre tú te encuentras con eso, pero puede ocurrir. Entonces no es este contraste que permite comprobar las diferencias de distribución de dos poblaciones y a partir de una muestra dependen o son dependientes, ocurre. ¿Sí? En tales casos, el elemento de una muestra está emparejado con los elementos de la otra. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo dos muestras, dos poblaciones, saco mis muestras y resulta que son, digamos que están emparejados. Esta selección se parece mucho a esta otra selección. Entonces, de tal forma que los componentes de cada pareja se parezcan entre sí, lo más posible, por lo que hace referencia a un conjunto de características que se consideran relevantes. Por ejemplo, si tengo una población que quiero calcular o ver, una población infantil, a ver, que hayan sido vacunados vamos a suponer, hayan sido vacunados para la tuberculosis, la BCG, en el norte de Chile, y otra población que haya sido vacunada en el sur de Chile, yo necesito que las muestras seleccionadas tengan las mismas características. Bueno, voy a elegir niños de 5 años que hayan sido vacunados al nacer, porque a veces no los vacunan al nacer, los vacunan después. Esas características son parecidas en la muestra del norte como en la muestra del sur, y tienen una relación o se emparejan los elementos. ¿Sí? Eso es importante. También hay este tipo de muestreo. No es común, es más fácil hacerlo aleatorio, pero según la necesidad de la investigación, se puede hacer este tipo de muestreo. Sigo por acá. A ver,
El muestreo aleatorio sistemático. Este muestreo también es común, pero es un poquito más ordenado que el otro. ¿Qué exige? Este muestreo es aleatorio, pero ordenadamente. En esta parte, una de las características de este muestreo es que la población primero tiene que estar ordenada. Como pueden ver, aquí en esta lámina, pueden ver que aquí tenemos 60 sujetos. 60 sujetos en el cual yo quiero seleccionar solamente 12 sujetos. Entonces, a 60, como pueden ver aquí, lo que pasa es que aquí el lápiz en esta aplicación no me funciona, pero sí puedo mostrarlo aquí. Aquí esto, ¿sí? Aquí, 60 entre 12, porque yo quiero seleccionar 12. Entonces me sale que son 5. ¿5 qué? Bueno, son 5 el patrón que voy a usar. Y voy a comenzar en el número 2. En el número 2. Entonces, este aleatorio sistemático, ¿qué hace? Primero tengo que tener la población ordenada. Y después ordeno la muestra. Como pueden ver aquí, aquí comienzo en el número 2. Aquí, en el número 2. Y como me salió 5, cuento. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué me toca después? Ah, el número 7. Después al número 7 le sumo 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Después me toca el número 12. Y así sucesivamente. ¿Qué va a suceder aquí? Que voy a tener una muestra aleatoria sistemática. Es decir, siempre voy a sumarle 5, 5 y 5. Y voy a obtener mis 12 personas para mi muestreo. ¿Sí? Entonces, este aleatorio es aleatorio, pero sistemático, ordenado. Tanto la muestra, tanto la población como la muestra. Vamos a aprender a hacer este muestreo. Vamos a hacer un ejercicio de esto para que puedan ver cómo se hace. Pero tiene que ver, como se ve aquí, la población total entre las que quiero elegir. Como quiero elegir a 12, tengo la población total 60, entre 12 vale 5. Cada 5 saltos voy a elegir a 1. Sigo. Por acá. Muestreo aleatorio estratificado, lo que le mostraba yo antes. A diferencia del anterior, se toman en cuenta la muestra partiendo del sujeto. Este toma los estratos. En cada estrato se puede aplicar un muestreo aleatorio simple o sistemático. Es decir, aquí yo miro, mire, todos los que están vestidos de azul, por ejemplo, porque aquí se ve en la diapositiva. Todo esto es un estrato que tienen características comunes. Aquí tengo otro estrato, que es menor que este la cantidad de gente, que tienen entre ellos características comunes. Aquí tengo otro estrato que también tienen entre ellos características comunes. Y acá tengo otro que es más pequeño. Entonces a este grupo yo le puedo hacer un muestreo aleatorio, simple o bien sistemático. Y a este otro grupo también le puedo hacer un muestreo aleatorio o sistemático. Pero todo independientemente, porque lo estoy dividiendo en estratos. Esto pertenece a una población más grande, pero lo dividí en estratos. Lo que yo le hablaba de las comunas. Puede ser que estos sean comuna poniente y estos sean comunas del este. Entonces, tienen características entre ellos similares. Y aquí de entre ellos voy a hacer un aleatorio simple o sistemático. Este tipo de muestreo también se usa. Es común para cierto tipo de estudios, tomando en cuenta estratos sociales, por ejemplo. Estratos sociales. Sigo por acá. Aquí hay otro esquema de un muestreo aleatorio estratificado o sistemático. Por ejemplo, tengo una población global, que es toda esta, donde estoy dividido. Aló, ya. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Me acaba de botar la computadora, no veo nada en la pantalla, entonces voy a salir